¿Cuántos vienen preparados a estudiar su Biblia? Vamos a tener un hermoso estudio, hermanos, esperando que abran su corazón, que abran su mente, que todo ese orgullo que pueda tener el hombre, lo cual es nada delante del Señor, pueda ser hoy allanado, aplanado, llevado abajo, al piso. De hecho, eso significa la palabra someteos a Dios. Santiago usa una palabrita muy particular desde el original griego, que significa allanado, allanado. Bueno, los que trabajamos en construcción sabemos lo que es allanar. ¿Están familiarizados con ese término? ¿Conocen la llana? Que es como el típico platacho que usan los maestros, ¿cierto? Pero la llana es la metálica, que es como el platacho cuando estucan, el platacho es de madera, pero la llana es metálica. Entonces, cuando tú haces un piso, en este caso, cuando tú haces un radier, bueno, se dice radier y radiel, con R y con L. Pero cuando tú haces un radier, un piso de concreto, y quieres que te quede así, pero filete, tú le pasas la llana. Entonces toda esa porosidad de mezcla, tú le pasas la llana y queda allanado. Allanado. Vale decir que el grano, la arena, la gravilla, todo eso grueso queda abajo. Abajo. Yo me imagino que de ahí viene el término allanado. Maravilloso. Nuestra predicación lleva por título Aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Y nuestro texto base se encuentra en Salmos. Nuevamente nos vamos al libro de Salmos, el himnario del pueblo hebreo, la Biblia dentro de la Biblia, dicen muchos eruditos. Salmos 27, 14. Salmos capítulo 27, verso 14. Una vez encontrado, le invito a colocarse de pie en reverencia a las Sagradas Escrituras. Dice así: aguarda a Jehová. Aguarda a Jehová. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Una de las disciplinas espirituales más difíciles del cristiano no es orar. Escuchen muy bien lo que estoy diciendo. Una de las disciplinas espirituales más difíciles del cristiano no es orar, no es ayunar, no es servir. Una de las disciplinas espirituales más difícil es esperar. Esperar. Aprender a esperar en el Señor. Esa es una de las disciplinas espirituales más difíciles para el cristiano. ¿Y por qué menciono esto? Porque esperar es algo que toca algo muy profundo en nosotros. Esperar toca nuestra ansiedad, toca nuestro control, toca nuestra impaciencia y lamentablemente también toca nuestra confianza real en Dios. Nosotros vivimos en una generación que quiere respuestas instantáneas, respuestas inmediatas. Esta es una generación que quiere respuestas rápidas. ¿Y saben qué? No estoy hablando de personas seculares. No estoy hablando de personas del mundo, como decimos nosotros. Hablo de creyentes, hablo de cristianos, hablo de hombres, mujeres de fe, hombres y mujeres de iglesia, los cuales quieren y buscan milagros rápidos, procesos cortos y soluciones instantáneas, rápidas. Ya, lo quiero rápido, a la orden, como diría un hermano venezolano. Pero el Dios de la Biblia, y esta es una bendita noticia,
Para todos aquellos que somos cristianos de esta generación y que queremos todo rápido, el Dios de la Biblia no trabaja con la prisa del hombre. Esta es una verdad notable. El Dios de la Biblia no trabaja con la prisa del hombre. Hermanos queridos, si Esteban se desespera, si Esteban se impacienta, Dios dice desde el cielo, ¿y a mí qué? ¿Y a mí qué? Si Él es el que tiene que aprender a esperar. Él es el ansioso, Él es el impaciente. Él es el que tiene que ejercitar esta disciplina espiritual, aprender a esperar. Dios no trabaja con la prisa del hombre. Dios trabaja con la sabiduría de la eternidad. Y muchas veces Dios no cambia las circunstancias. ¿Por qué? Porque Él primero desea cambiar el corazón. Y esta es una de las verdades claves, es una de esas verdades espirituales que yo siempre estoy luchando. Dios desea cambiar el corazón del hombre antes que sus circunstancias. Dios va a cambiar nuestra circunstancia. Sí, Él lo va a hacer. Dios va a terminar el proceso. Pero después de, no sé si me están entendiendo. Primero cambia y forma nuestro corazón y después cambia y forma nuestra situación. Por eso esta predicación lleva por título Aprender a esperar en Dios. Aprender a esperar en Dios. Y en ningún momento dije esperar por Dios. Aprender a esperar por Dios. No, estoy hablando de aprender a esperar en Dios. ¿Recuerdan la joya teológica de la palabrita en? En la Biblia es muy importante. Estar en. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Para todo aquel que está en Cristo, no hay condenación. No sé si me están entendiendo. No estoy hablando de aprender a esperar por. Estoy hablando de aprender a esperar en Dios. En Dios. Esa es una preposición notable que nos ofrece la Biblia. Es muy importante. Ahora, si quiero unos textos como apoyo, Salmos 37:7, guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Lamentaciones 3:25 y 26, bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Y Romanos 8:25, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Número 1, esperar en Dios no es pasividad. Esperar en Dios no es pasividad. Y antes de avanzar, necesitamos corregir un concepto muy equivocado que hay en el pueblo cristiano de hoy en día. Esperar en Dios no significa quedarte a brazos cruzados. Esperar en Dios no significa quedarte a brazos cruzados. En el Salmo 27:14, la palabra espera, vamos a estudiar un poquitito, se traduce del verbo hebreo kavá, C-A-V-A, tilde en va, kavá, y significa esperar y redunda, esperar con esperanza, confiar activamente. ¿Se dan cuenta? Confiar activamente. Por eso decimos que esperar en el Señor no significa esperar de brazos cruzados. Esperar en Dios no es sinónimo de pasividad. Esperar en Dios no te puedes sentar a esperar que te lleguen las cosas. Esperar en el hebreo kavá significa esperar activamente y permanecer firme bajo tensión. Literalmente significa esperar con una esperanza activa, como una cuerda tensada que no se rompe. Es como estirar una cuerda sin romperla.
Es una espera con tensión. Tensión. Es una espera con fe, con perseverancia, etcétera, etcétera. Eso significa esperar en el Señor. Por eso dije que había que corregir algo que en el pensamiento cristiano de hoy en día. Y en esa espera no debe existir resignación. Mientras esperamos no debe existir resignación. Tampoco hay lugar para el fatalismo. Esperar no es una pasividad espiritual, es una fe que se mantiene activa mientras Dios obra. Esperar es una fe que se mantiene activa mientras Dios obra. Por eso David no dice aguarda y ya, aguarda y listo. No, él dice aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. La Biblia es clara, la Biblia es explícita. Esperar en el Señor también requiere una fortaleza espiritual. Número 2, Dios usa, ahí anótenlo con comillas, Dios usa la espera para formarnos. Dios usa la espera para formarnos en nuestra segunda verdad clave de este día. La espera, hermanos queridos, no es un castigo, es el taller de Dios. La espera no es un castigo, es el taller de Dios, porque Dios nunca desperdicia ni desperdiciará los tiempos de espera. Dios no los va a desperdiciar. Y observemos esto bíblicamente. Abraham esperó la promesa, ¿sí o no? ¿Cierto? José esperó ¿dónde? En la cárcel. Lo reflexionamos en nuestro devocional. Moisés esperó 40 años en el desierto. David esperó años antes del trono. Y nuestro Señor Jesucristo esperó 30 años. 30 años antes de su ministerio. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué? ¿Por qué Dios no desperdicia la espera? El carácter siempre se forma antes del propósito. Dios jamás nos dará lo que no podemos sostener espiritualmente. Y esto lo hemos enseñado muchas veces. También esta verdad maravillosa la vimos con los inconstantes. Dios jamás le va a dar algo a alguien que sabe que es inconstante porque sabe que lo va a abandonar. Y las cosas de Dios, sus ministerios, sus dones para Dios, son lo suyo, son valiosos, son cosas preciadas. Por eso Él no le da cosa a los inconstantes. Santiago capítulo 1, versos 7 y 8. Entonces aquí estamos diciendo una verdad maravillosa. Dios jamás va a desperdiciar el tiempo de espera. ¿Por qué? Porque el carácter siempre se forma antes del propósito. Dios jamás nos dará aquello que no podemos resistir espiritualmente. Dios jamás nos dará aquello que no podemos sostener. Muchas veces pedimos el milagro, pero Dios desea trabajar primero nuestra madurez. Muchas veces pedimos el milagro, pero Dios primero desea trabajar nuestra madurez. Muchas veces pedimos al Señor la puerta abierta, pero Dios primero desea trabajar y formar nuestro corazón. Dios no retrasa nuestras respuestas por crueldad. Grabemos esto. Dios no retrasa nuestras respuestas por crueldad. Dios permite la espera porque nos está preparando por amor. Dios permite la espera porque nos está preparando por amor. Y cuando Dios no responde de inmediato, no significa que Él es un Dios indiferente, ni tampoco significa que Él disfruta como nosotros estamos ahí esperando en el proceso. No, Dios no juega con nuestra fe. Dios, hermanos queridos, no retrasa porque Él es un Dios cruel. Dios no nos hace esperar para castigarnos ni para probarnos sin sentido. Dios permite la espera porque ama demasiado aquello que Él nos va a entregar. Es importante que sostengamos esta verdad maravillosa. Dios no juega con nuestra fe. Él no retrasa las respuestas por crueldad.
no nos hace esperar para castigarnos ni para probarnos sin sentido alguno. Dios permite la espera porque ama demasiado lo que va a entregar. Ama demasiado lo que nos va a entregar. Y muchas veces pedimos algo bueno, pero aún no somos lo suficientemente firmes para sostenerlo. Y Dios, como buen padre, por supuesto, como un padre sabio, no nos entregará promesas que todavía pueden destruirnos. Es por eso que la espera no es rechazo. La espera no es rechazo. La espera es preparación. La espera no es rechazo. La espera es preparación. No es abandono. Es formación. No es un silencio vacío. Es un trabajo interno. Es un trabajo interno. Y mientras usted sigue ahí viviendo su vida y pensando que Dios no está haciendo nada, Él está haciendo lo más importante. Él está haciendo lo más importante, como este padre que no le da las llaves de un auto a un niño, porque sabe que no está capacitado para conducirlo. Ese niño se va a frustrar, ¿cierto? Y si sale conduciendo con el vehículo, se va a accidentar. Así también es nuestro Dios. No nos dice que no porque es un Dios cruel. Muchas veces nos dice que no por amor. No nos dice que no porque es cruel. Nos dice que no por amor. Y nosotros debemos entender esto. El retraso humano nunca es retraso divino. El retraso humano no es retraso divino. Dios gobierna el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero recordarles un salmo maravilloso. Salmos 31:15. En tu mano están mis tiempos. En tu mano están mis tiempos. El amor de Dios no solo da. Querida iglesia, el amor de Dios no solo da. El amor de Dios también protege. Y lo que Dios promete primero lo madura. Si Dios nos hace esperar, no es porque nos haya olvidado, no es porque está indiferente a nosotros, es porque está cuidando nuestro destino. Por eso nos hace esperar. Y debemos atesorar esta verdad maravillosa. Número 3. La espera, seguimos hablando de la espera. La espera revela en quién confiamos realmente. La espera revela en quién confiamos realmente. Cuando esperamos, siempre algo se revela. Cuando esperamos, siempre algo se va a revelar. No sé si recuerdan la enseñanza del desierto, ¿cierto? El desierto también sirve para revelar, para sacar a luz lo que hay dentro de nosotros. No porque Dios quiera exhibirnos para mofarse y burlarse de nosotros, no, porque Dios quiere que conozcamos eso para comenzar a tratarlo. Porque Dios jamás va a tratar aquello que nosotros desconocemos. Él desea exhibir lo que hay en nuestro corazón, usa el desierto, pero con la finalidad de tratar aquello que está arruinando nuestra vida. Y aquí en la espera sucede algo similar. La espera revela en quién realmente confiamos. Ahora, la espera revelará si nuestra fe está puesta en el resultado, en la respuesta, en el milagro, o si verdaderamente nuestra fe está puesta en Dios. Por eso Lamentaciones capítulo 3 verso 25 dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Fíjese en esto que es muy importante. No dice bueno es Jehová a los que entienden. Dice que Jehová es bueno a los que en él esperan. A los que en él esperan. Esperar es un acto de fe. Esperar es un acto de fe. Romanos 8:25 lo dice así: pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La versión Palabra de Dios para Todos lo dice así, de esta manera:
Nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. Eso dice la versión Palabra de Dios para Todos. Romanos 8:25. Nosotros estamos esperando lo que aún no podemos ver y lo esperamos con paciencia. ¿Se dan cuenta que no solo en el Antiguo Testamento los hombres sabían esperar, sino que esta verdad maravillosa también está en el Nuevo Testamento? La espera, la espera. La fe no se demuestra cuando vemos. La fe se demuestra cuando seguimos confiando sin ver. La fe no se demuestra cuando vemos. La fe se demuestra cuando seguimos confiando sin ver. Número 4. Y en nuestra última verdad maravillosa. Y esta es mi favorita de esta predicación. De todas las predicaciones siempre tengo un favoritismo, siempre me inclino por un ítem, y este es el que más me encanta. Los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. Los que esperan en Dios renuevan sus fuerzas. Y aquí viene una de las promesas más hermosas, más cautivantes, más impactantes de la Escritura. Y les invito a colocar muchísima atención, por supuesto, o a no dejar pasar esto. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. La palabra esperar aquí nuevamente se traduce del verbo hebreo kavá. ¿Recuerdan esa palabrita? El verbo hebreo kavá. Pero el resultado aquí es poderoso. Renovarán sus fuerzas. Renovarán sus fuerzas. La palabra tendrán también es un verbo hebreo que traduce la palabra renovar. Y esa palabrita hebrea es, anótenla, jalaf con J. Jalaf. J-A-L-A-F. Nos cargamos en la acentuación en laf. Jalaf. Esa es la palabrita hebrea y es un verbo que traduce la palabra renovar, porque nuestras Biblias, Reina Valera, dice tendrán. Los que esperan tendrán, ¿cierto? Muy bien, la palabra tendrán es un verbo hebreo, jalaf, que traduce renovar, renovar. Y su significado básico es cambiar. Esto es muy importante lo que les voy a decir ahora. Cambiar, sustituir, renovar. Y aquí está la que me encantó y me cautivó. Intercambiar. Intercambiar. Entonces, la idea del texto de Isaías es notable. No significa solo recibir fuerzas, sino intercambiar fuerzas. Isaías no está diciendo que solo renovaremos nuestras fuerzas. Isaías está diciendo que vamos a intercambiar fuerzas. Y la pregunta es, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Qué les parece? El creyente entrega su debilidad a Dios y Dios le da su fuerza. No sé si me están entendiendo. No recibiremos la fuerza de Dios. No podremos hacer el intercambio a menos que aprendamos a esperar. Vale decir, si no damos nuestra debilidad a Dios, Dios no nos dará su fuerza. Es un intercambio. Se los digo en castellano, en un buen chileno, es un trueque. Es un trueque. Entonces, esperar en Jehová no es pasividad, es una dependencia activa donde ocurre un trueque espiritual. Ocurre un trueque espiritual. Mi agotamiento por su poder. Mi agotamiento por su poder. Y ese por su poder, por favor, ese su con mayúscula. Por su poder. Porque no estamos hablando del poder de cualquiera. Estamos hablando del poder de Dios. Eso significa tendrán. ¿Cuántas veces hemos citado ese texto? Infinidad de veces.
Lo hemos visto en propaganda, cartelera, campañas de jóvenes, etcétera, etcétera. La palabrita tendrán tiene una riqueza espiritual tremenda. No es una autorrenovación, es una renovación que proviene de Dios. El que espera en Jehová no se fortalece a sí mismo, sino que ha intercambiado su fragilidad por el poder de Dios. Esperar en Dios no es fortalecerse a sí mismo, lo estoy explicando con mis palabras. Esperar en el Señor es hacer un intercambio con Dios. Dios no solo restaura fuerzas, Dios las intercambia por fuerzas nuevas. Hermanos queridos, cuando ya no puedes más, cuando estás cansado o cansada, agotado, agotada, sin ánimo, si esperas en Dios, Él te da fuerzas que no son tuyas. Él te da fuerzas que son de Él. Esperar en Dios es una expresión práctica de la soberanía de Dios. Estamos cerrando nuestra enseñanza. Esperar en Dios es una expresión práctica de la soberanía de Dios, de la soberanía divina. La espera reconoce que Dios gobierna el tiempo. El creyente, nosotros, no vivimos por cronos, no vivimos bajo un tiempo humano, sino vivimos por kairos o kairos, que se refiere al tiempo de Dios. La espera santifica la fe. Mientras esperamos, nuestra fe es santificada. La espera purifica las motivaciones. Siempre hemos hablado de las motivaciones y nuestras motivaciones tienen que ser correctas. El por qué hacemos lo que hacemos. A eso nos referimos con las motivaciones. Esteban, ¿por qué oras? ¿Por qué predicas? ¿Por qué enseñas? ¿Por qué te reúnes con tus hermanos? ¿Cuáles son tus motivaciones correctas? ¿Por qué has dicho lo que has dicho? Etcétera, etcétera. Entonces, la espera purifica la fe, nuestras motivaciones y profundiza la comunión. Eso hace esperar en el Señor. Entonces, hermanos queridos, reflexionemos. ¿Estoy esperando en Dios o solo esperando que Dios haga lo que yo quiero? ¿Estoy esperando en Dios o solo esperando que Dios haga lo que yo quiero? ¿Confío en Dios incluso cuando el cielo guarda silencio? ¿Sigo obedeciendo mientras espero? Y decimos esto porque muchas veces quieren el resultado. Son muchos los creyentes que quieren el resultado, pero pocos quieren el proceso. Decimos esto porque muchos creyentes quieren solo el resultado, pero muy pocos quieren el proceso. Y donde no hay proceso, no hay madurez. Donde no hay proceso, no hay madurez. Anote estas verdades claves en su cuaderno, en su corazón. Dios nunca llega tarde. Dios nunca llega tarde. La espera no es abandono, es formación. Dios trabaja más en nosotros que alrededor de nosotros. El silencio de Dios no es ausencia, es pedagogía divina. El que aprende a esperar, aprende a confiar. Y conclusión de esta enseñanza, amada iglesia, esperar en Dios no es fácil, lo sabemos. Esperar en Dios no es fácil, pero es necesario, porque mientras esperamos, Dios forma, Dios poda, Dios enseña, Dios fortalece. Tal vez hoy estamos esperando una respuesta, tal vez hoy estamos esperando una puerta, una sanidad, una restauración, etcétera, etcétera. Y Dios en este momento nos dice, no te muevas antes de tiempo. No te muevas antes de tiempo. No te adelantes el proceso y no abandones la fe. Porque el que aprende a esperar en Dios, nunca será avergonzado. Nunca será avergonzado. Como dice el salmista, los que esperan en Jehová no serán confundidos. Hermanos queridos,
póngase de pie para orar a nuestro Dios. Haremos una oración final y haremos una oración específica por esta enseñanza, por esta palabra. Les invito a todos, por favor, a cerrar sus ojos y a recibir esta bendición de parte de Dios. Señor, enséñanos a esperar en ti. Enséñanos a confiar cuando no entendemos. Enséñanos a permanecer cuando no vemos. Enséñanos a creer cuando el tiempo se alarga. Forma nuestro carácter, fortalece nuestra fe y danos un corazón que descanse en tu soberanía. Te pedimos todo esto en el nombre bendito de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.